El doctor Ulises Mendoza Cortés, egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, Universidad Autónoma de México, UNAM, pediatra egresado de la Red de Hospitales de la Secretaría del Distrito Federal de México y neonatólogo egresado de la Unidad Médica de Altas Especialidades del IMSS. Hola a todas y todos. Hoy les tengo una pregunta. ¿Se puede mejorar la salud de los niños que incluso no han nacido? Bienvenidos a este Simposio Internacional para la Salud Cardiovascular. Yo soy el doctor Ulises Mendoza Cortés, soy pediatra, soy neonatólogo, soy originario y vivo en la Ciudad de México. Trabajo para una institución pública en una terapia intensiva neonatal. También tengo consultorio privado. Quiero agradecer a los organizadores por esta oportunidad de compartir algunos datos. Espero que estos datos tengan un gran impacto en su salud, por supuesto. Vamos a comenzar. Primero, quiero compartirles algo. Fíjense que el cuerpo humano es una máquina increíble, de verdad es increíble. Yo creo que ha sido una de las causas de por qué estudié medicina. Me llamaba la atención saber cómo funcionaba, ¿no? Y por ejemplo, el corazón es un órgano que emite solito sus impulsos eléctricos y eso lo permite latir. Por ejemplo, el hígado es como si fuera un laboratorio, el cual procesa todos los nutrientes y nos ayuda a desechar los tóxicos que no ocupamos. Los huesos, por ejemplo, si se fractura a alguien, incluso pueden repararse. Y también la piel, si nos herimos, también se repara. Entonces realmente es una máquina impresionante. Pero para que esa máquina funcione, se necesita obviamente de ciertos nutrientes. Y en este punto vamos a hablar sobre los omegas. Pero primero, ¿qué son los omegas? Bueno, vamos a platicar. Hay dos tipos de grasas. Unas que son las grasas saturadas y las insaturadas o poliinsaturadas. Vamos a dividirlos también en el punto donde son grasas buenas y grasas malas. Y obviamente estas grasas se relacionan con la enfermedad y con la salud. Bueno, los omegas son de este grupo de las grasas insaturadas o poliinsaturadas que son grasas buenas y que se relacionan precisamente con el bienestar en la salud. Pero ¿de dónde agarramos el omega? Bueno, el omega en la forma natural podemos obtenerla de los pescaditos, de los mariscos o incluso de algunas semillas. Y también, obviamente, los podemos obtener de suplementos. Y estos suplementos pueden tener, al menos para este tema hoy, vamos a hablar sobre el DHA y el EPA, que son ácidos omega 3. Ahora, no todos los suplementos son iguales. ¿Por qué? Bueno, porque algunos suplementos no tienen realmente omega. Mucho ojo con eso. Otros es que, bueno, desgraciadamente, ustedes lo saben, el mar está contaminado con muchas cosas, entre ellos mercurio. ¿Y qué pasa? Los pescaditos también tienen mercurio, entonces estos ácidos grasos, obviamente que se comercializan por ahí, algunos pueden tener resto de mercurio o incluso de otros tóxicos o de otros contaminantes. Entonces hay que tener cuidado porque no todos son iguales. Pero que sí, por ejemplo, omega 3 Plus de Nutrilite es un omega muy seguro y les voy a contar por qué. Primero, tiene un proceso de 6 pasos de purificación, los cuales incluso están patentados. También es una fuente de pescados de la más alta calidad. Y también cumple con rigurosos estándares internacionales, por ejemplo, como los de la OMS, como el del Consejo de la Nutrición Responsable, como el de la Organización Global para EPA y DHA, y normas internacionales sobre aceite de pescado. Entonces realmente es un producto muy bueno y no se compara con otro. Ahora, ya pasando un poquito más a esta parte de la pregunta, vamos a tratar de contestarla. ¿Cómo impacta la ingesta de omegas en la salud de los niños y niñas? Primero, cuando una pareja ha tomado la gran decisión de tener un bebé, o varios, no sé cuántos quieran tener, tienen que prepararse. Entonces, obviamente hay dos vertientes. Obviamente está papá y mamá, porque ese nuevo ser se va a formar de la información genética de papá y de la información genética de mamá. Entonces, por ejemplo, en el papá, a él le recomendamos que pueda tomar antes de que piensen tener el bebé, complejo B, ácido fólico. Pues eso va a favorecer que la información genética que aporte el papá sea la mejor. Ahora, del lado de la mamá, bueno, también ácido fólico, hierro, proteína. Pero ¿y qué tiene que ver el omega en esto? Ok, les voy a contar un poquito acerca de la evidencia de los estudios que hay en el mundo. Hay estudios que muestran una tendencia a que las mujeres que ingieren omega durante el embarazo tienen menos riesgo de tener partos prematuros,
Se los dice a alguien que trabaja en una terapia intensiva neonatal donde vemos prematuros. El nacimiento de un prematuro puede ser realmente algo pues difícil para una familia, obviamente también para el bebé, porque tiene muchos riesgos. Entonces, obviamente si tenemos menos riesgos de eso, está mejor. También, estas mujeres observó que esos niños que son resultado de una mamá que estuvo tomando omega, también pueden tener un peso adecuado, es decir, nacen con menos peso bajo. Y la otra es que también tienen la oportunidad de caer menos en una terapia intensiva. Créanme, es mejor que no caigan nunca nadie en una terapia intensiva, ni un niño, ni un adulto. También, ¿qué pasa en el omega dentro de la mamá? Bueno, cuando se están formando los órganos, precisamente este omega nos ayuda a que esa formación incluso del cerebro sea mucho mejor. Entonces nos ayuda a la maduración neurológica de estos niños. También mejora la visión de los recién nacidos y también mejora las actitudes motoras y de aprendizaje. Es decir, ¿por qué hace esto? Bueno, déjenme contarles, todas nuestras células del cuerpo tienen una capa y esa capa está formada de varias cosas, pero entre ellas una gran proporción son ácidos grasos, y estos ácidos grasos obviamente pues entre mejor tengamos formada la célula, mejor va a funcionar. Y obviamente en un periodo tan crítico como la formación de los bebés también es bien importante, entonces por eso es bien importante que la mamá tome omega. Ahora, ya en niños más grandes hay un estudio que se llama PostGrad, en donde se evidenció que dándole a niños 400 miligramos de omega diario, esta ingesta se relacionaba con una mejoría en la atención en niños a la edad de 5 años. Díganme quién no conoce a un niño que a lo mejor le cuesta poner atención a algo. Actualmente con la pandemia algunos niños tienen que recibir educación a través de la televisión, de una tablet, de la computadora, y a veces es bien difícil que un niño ponga atención más de 3 minutos ahí. Entonces se vio que esta suplementación de omega nos ayuda a que estos niños tengan esa atención. También hay datos que muestran que, por ejemplo, si la mamá tiene antecedentes de alergias, ingiriendo omega cuando la mamá está embarazada, ese niño al nacer tiene menos riesgo de tener alergia en el primer año de vida. Entonces, como vemos, el omega no solo impacta en la cuestión neurológica, visual, sino también incluso en el sistema inmunológico. También en el peso, por supuesto. Ahora, ¿ya nació el bebé? Bueno, ¿cómo le doy el omega? Como les decía yo, el cuerpo humano es una máquina increíble, incluso produce el mismo alimento que va a mantener ese bebé en los primeros meses. Así que la estrategia ahí puede ser varias. Cuando nace el bebé, la mamá puede ingerir el omega o seguir ingiriéndolo, y obviamente a través de la leche humana le va a dar, aparte de otros nutrientes, de otras cosas, le va a pasar el omega. Entonces esa es una manera. Hay otros casos especiales en los cuales les podemos dar el omega directo, eso se lo voy a platicar más adelante, pero también otra forma de darle omega a los niños es que una vez que ya están comiendo de todo, se le puede agregar al alimento. Entonces no hay pretexto. Incluso algunas mamás, bueno, me han contado, me han compartido, la cápsula la pinchan y como es como un aceitito, se lo pueden poner a los bebés y de ahí la chupan. O incluso a otros lo ponen en el alimento, no sé, por ejemplo yogur o papilla, revuelven ahí y en la primera cucharada va para adentro el omega. Es una forma fácil. Siguiendo con las evidencias, también hay estudios donde, por ejemplo, en pacientes ya muy específicos, en niños que tienen crisis convulsivas de difícil control, el medicamento más el omega mejora las crisis convulsivas de estos niños. También hay otro estudio en el cual se les dio a niños entre 8 y 14 años un suplemento de omega, fueron más o menos 650 miligramos. ¿Y qué pasó? Bueno, obviamente vigilaron a estos niños y los padres refirieron que hubo una mejoría en la atención, y estos grupos de niños fue algo interesante porque fueron niños que estaban con trastorno de déficit de atención y niños normales, sin este trastorno. En ambos grupos se observó una mejoría en el nivel de atención y esto fue referido por los padres. Y hablando de los padres, también fíjense que la Universidad de Chile también hizo un estudio donde se observó que a estos padres trabajadores, recuerdo incluso algunos fueron taxistas, se les dio omega. Se les midió omega antes y después del estudio. Obviamente al inicio del estudio el omega era bajo y después de la suplementación con omega, esta cantidad de omega en la sangre subió. Pero algo que refirieron los padres es que mejoró su concentración. Entonces, como vemos, realmente el omega no solamente tiene un beneficio para las mamás, para los niños, incluso también para los adultos,
Mis compañeros van a hablar de eso más adelante, pero bueno, vamos preparando el camino. Una pregunta, ¿es seguro el omega? ¿Realmente todo lo que estoy diciendo es bueno y no tiene nada malo? Ok, les voy a contar. Se ha observado que prácticamente no hay efectos secundarios. Y también, si al adulto o al niño no le gusta el pescado, esta forma de darle el omega también es una muy buena opción. Y como les decía, tiene 6 procesos de filtración, eso lo hace muy seguro. No hay restos de contaminantes u otros elementos ahí. La dosis, esto varía de estudio a estudio, de las observaciones que se han hecho, pero creo yo, desde una cápsula estamos bien, incluso hasta 6, dependiendo siempre del contexto de la persona o de lo que esté pasando. Sobredosis, no lo creo. Lo platicaba yo con el doctor Ramón Castellanos, que también va a hablar en este simposio, que realmente si alguien quiere suicidarse con omega, no lo va a lograr. Es una molécula tan segura que realmente no creo que pase. Ahora, déjenme contarle algunas historias. Les decía yo, en el consultorio privado, una vez, me llevan a un niño porque, cuando iban a la escuela, este niño en general estaba bien del peso y la talla, pero comenzó a tener menos atención, se quedaba dormido, entonces lo que hicimos fue suplementarlo con omega y empezamos a dárselo. Después de unos días me habla el papá. Oiga, doctor, es que mi hijo... Y yo pensé, pues, ¿qué le pasó? Dice, sí, doctor, ¿de dónde se apaga? Porque realmente ha habido un cambio con el omega. Está más despierto, está más juguetón, pone más atención, realmente ha sido un cambio excelente. Estamos muy contentos con el omega. Créanme que es algo muy, muy interesante. También, obviamente, como trabajo en una terapia intensiva, hemos tenido retos con recién nacidos prematuros. Recuerdo una de esas historias, es un niño que se llama Tadeo. Fue un niño que nació muy pequeñito, más o menos de 1 kilo, estuvo muy, muy grave. Y debido a este antecedente de prematurez y también con la gravedad en la que estuvo, pues quedó con una lesión en el sistema auditivo muy grave. Los estudios que se le realizan a él demuestran que el niño no oye. Pero este niño, desde que salió de la terapia y que estaba en su casa, empezamos con suplementación a través de omega, empezamos también con rehabilitación, y es impresionante porque el niño puede vocalizar e incluso tiene lenguaje hablado. Según los rehabilitadores, y es un reto para ellos, ya que él está en una institución que está viendo esa situación, él no debería hablar porque no oye, y sin embargo así lo oye. Me cuentan los papás que incluso lo llevaron al psicólogo, entonces el psicólogo trabajó con él. Después de haber trabajado unos minutos con él, se acerca el psicólogo con el papá, le dice, bueno, ¿y usted para qué me lo trae? Pues le dijo el papá, pues es que no oye. Dice, no, pues un niño no parece que oye, yo lo veo bien. Otra pacientita que tengo es una niña que se llama Natalie, es una paciente que tiene síndrome de Down. Esa niña también tiene retos importantes porque incluso tiene un problema en el corazón. Y esa niña, desde que salió del hospital, no ha vuelto a pisarlo. Esa niña también es una pacientita que está con omega y le ha ido bastante bien. También me dicen los papás, obviamente esa niña también tiene rehabilitación, tiene otro seguimiento, pero los papás me han dicho, doctor, nosotros vamos a una clínica que está aquí en la Ciudad de México, donde ven precisamente pacientes Down, y nosotros vemos que la misma edad que tiene nuestra paciente, hay otros bebés que los llevan incluso en silla de ruedas o los llevan acostados, porque ni siquiera son niños que se levantan ni nada. Y sin embargo esta niña ha logrado también una comunicación y un avance muy importante. Y también quiero contarles de mi sobrino Rafael, así se llama. Él fue también un prematuro. Cuando nació lo tuvieron que conectar a un respirador artificial, tuvo una situación con una infección grave. Como podrán ver en la foto, ahí estaba cuando recién había aterrizado en este mundo. Y cuando va avanzando en su evolución y ya cuando pudo empezar a comer, los médicos de ese hospital le recomendaron omega. ¿Y cuál creen que fue el omega que tomó? Exactamente, el de Nutrilite. Y de hecho lo sigue tomando él. La verdad es que la evolución que ha tenido él en cuanto al peso, en cuanto a su desarrollo neurológico, ha sido bastante buena. Cuando salió del hospital también a mi sobrino le dieron medicamento para las crisis convulsivas, medicamento que ya al fin, dependiendo de su evolución y de sus estudios, ya no toma porque no ha tenido ningún problema de eso. Y bueno, también una situación que estamos pasando a nivel mundial con esta cuestión del coronavirus. Pues bueno, ahí que les cuento, en el hospital donde estoy, que es un hospital donde vemos pacientes COVID, bueno, hemos visto también compañeros, amigos que se han infectado, médicos, enfermeras, amigos fuera del hospital, y que
Afortunadamente, bueno, al menos en mis círculos que tengo yo, no he tenido defunciones. Sin embargo, quedan algunos con problemas pulmonares, quedan algunos con mucho dolor. Es algo muy interesante porque parece ser que el coronavirus deja un proceso inflamatorio muy, muy grave. Entonces, a esas personas les he ofrecido y han ingerido el omega y están fascinados porque mejora mucho, les quita el dolor. Y de verdad, yo tengo una compañera, cuando yo la vi, parecía como si tuviera artritis, le dolía hasta para moverse. Estuvo tomando omega, y de hecho lo sigue tomando, y está súper contenta porque se le quitó, no tuvo un efecto secundario, no le dolió la panza, genial, no repitió pescado, nada. Entonces, la verdad es que el omega Nutrilite es una maravilla. Regresando a la pregunta inicial, ¿se puede mejorar la salud de los niños que aún no han nacido? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que sí es posible. De hecho, como lo hemos visto, no solamente extendemos el beneficio de esto a las mamás, a los niños, incluso también a los adultos. Mis compañeros van a hablar de eso, pero yo creo que es posible. Quisiera verlos pronto, y yo creo que lo voy a hacer, ir a sus países, o que ustedes vengan a México. Y ya que nos veamos, que me compartan sus historias de nutrición, que me compartan con sus historias de omega 3, porque esas historias merecen ser escuchadas. Muchas, muchas gracias y nos vemos pronto.